hablaremos sobre este conocido personaje ilustre, a nuestro más grande poeta y escritor peruano, uno de los más reconocidos poetas y escritores en la literatura universal y la expresión poética del Perú, César Vallejo. Muchos de ustedes ya deben de conocer a César Vallejo Mendoza, quien fue y sigue siendo uno de los más grandes poetas y escritores peruanos más influyentes del siglo XX. Sabiendo esto, ustedes, ¿cómo creen que plasmó en sus obras uno de los temas más controversiales respecto al estatus social de las personas? ¿Y sobre qué tipo de pensamiento tenía respecto a las injusticias que vivían los trabajadores y campesinos indígenas? Santiago de Chuco es una ciudad del Perú, capital de la provincia y homónima de la provincia de La Libertad. Se encuentra a 165 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo, capital del departamento. Era el menor de 11 hijos, nieto de un abuelo sacerdote gallego y una abuela india multiétnica. La familia pensó en su entrega al sacerdocio, que marcó su formación y explicó el abundante vocabulario bíblico y litúrgico de su poesía. Vallejo tuvo una infancia muy difícil, ya que tuvo que dejar el colegio por problemas económicos en la familia. Empezó a trabajar en diversos empleos para poder lograr su ingreso a la universidad. Inició su formación en su natal Santiago de Chuco en el centro escolar número 127 y completó su educación secundaria en el Colegio San Nicolás en 1905 a 1909. Comenzó sus estudios superiores en Trujillo, concentrándose en la Facultad de Filosofía y Letras. Estudió en la UNT, pero debido a problemas financieros se vio obligado a abandonar la escuela. En 1913 continuó sus estudios universitarios. Asimismo, en 1915 recibió la licencia en Romanticismo, en la poesía castellana. Trujillo pasó a formar parte en su vida culta, momento en el que integró el conocido Grupo Norte, encabezado por Antinoro Rigo y Víctor Raúl Laya. En 1920 regresa a su tierra natal, donde se ve envuelto en un gran incidente, en el que es detenido y enviado a penal de Santiago de Chuco, donde permanece ahí 3 meses. La prensa de la época defendió su inocencia y luego fue puesto en libertad. En prisión escribió escalas melografiadas. Esta experiencia habría tenido un impacto muy importante y duradero en su vida y obra. Se refleja directamente en muchos poemas de su siguiente libro, Trilce, 1922. Esto se considera un trabajo muy creativo cuando se trata de lenguaje, utilizando algunas imágenes literarias como onomatopeya y blasfemia. Vallejo en la cárcel. Vallejo redactó 2 libros en el periodo de su encierro, el 6 de noviembre de 1920. Uno de ellos fue de un género de cuentos titulado Scales Type. La segunda es la colección de poesía Trilce, que revolucionó el español y la poesía. Después de los tristes sucesos, Vallejo se va del país y en 1928, 1929 y 1931 llega a Rusia, donde observa la discriminación y explotación de los indígenas peruanos, que posteriormente esto le significaría como una base para sus siguientes obras, Paco Yunque y El Tungsteno. Definición de teatro. El teatro es un género literario donde se expresan obras en un escenario. Es un espectáculo de actuación cuyo propósito es mostrar al ser humano en situaciones de la vida cotidiana. De esta manera muchos autores reflejaron las luchas que había en la sociedad. Importancia del teatro. El teatro es un arte antiguo, accesible y complejo. Es importante para el ser humano porque le permite expresar historias de modo de que el público puede captar ideas y sentimientos de cada historia representada. ¿Por qué crees que los obreros de ese entonces no lucharon antes? Para los obreros, ¿quiénes son los culpables de la desocupación? Adentrándonos más en el tema, logramos observar que en ese tiempo, ese tipo de acciones traían pésimas consecuencias, en especial a los que la comenzaban. Por ende, esto generaba miedo entre los trabajadores, y en muchos casos llegar a perder sus únicos trabajos.
Eso sin mencionar el estrecho pensamiento de Rusia sobre el estatus social, que marcaba la diferencia entre actuar y ser tratado. Ante esto, nuestro escritor peruano plasma los sucesos ocurridos en la obra, manifestando las desgracias que se vivieron en la época, fomentando de esta manera la lucha ocasionada para que las demás personas luchen por sus derechos. Es importante recalcar que yo no he leído la obra original completa debido a su idioma. Es por ello que se pueden encontrar algunas imprecisiones en mi interpretación. Aún así, eso no impide a dar mi observación. Lockout está catalogada como una obra contemporánea escrita con realismo. Dentro de ella podemos observar cómo solo una idea se va desarrollando dentro de la narrativa. Su compleja estructura calza a la perfección con los espacios simultáneos que se presentan en cada escena. Dentro de la escenificación, podemos ver que en ocasiones se usa luz para marcar el orden de las escenas y así aumentar el sentido. En las escenas climáticas o emotivas de acción, los movimientos son bruscos y dinámicos, todos ellos acompañados de gesticulaciones y modulaciones de voz, mientras que en las escenas donde la acción es interna, protagoniza el diálogo para desarrollar a los personajes. La obra teatral está dirigida a romper el espacio entre la realidad objetiva y la ficción idealizada en escena. Su finalidad es promover la conciencia revolucionaria. A todo ello se le añade la puesta en escena de Vallejo para aumentar el impacto del mensaje. Las imágenes de las protestas obreras. Se trata de una protesta obrera frente al cierre de la fábrica donde trabajan los obreros, con la que se emplea. La huelga se realiza con éxito. En ella la controversia, de clases entre opresores y oprimidos, era clara, estableciendo a Vallejo dos bandos, antagónicos entre los personajes. La obra y imágenes. La obra Lockout ya cogía la ideología comunista y se inspiraba en los textos marxistas, especialmente en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. En la parte final de su obra, cuenta que su vida está impregnada a esta ideología, y es ahí justamente en su obra teatral donde se refleja más nítidamente su adhesión al comunismo, y de forma particular en Lockout. En el presente aún podemos decir que existen las protestas de los obreros, por razones que las empresas los dejan abandonados sin darle un sueldo. Ahora en el Perú se están observando algunas protestas en provincias, donde obreros no están siendo pagados. Esto les afecta demasiado, ya que muchos de ellos son una fuente de ingresos para sus familias. Por otro lado, ya no solo existen las protestas de obreros, sino estamos observando últimamente que también existen las protestas de médicos, profesores, enfermeros, entre otros. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes sobre las protestas hechas por los obreros en la actualidad. ¿Creen ustedes que solo los perjudica a ellos, ya que, considerando que muchos de ellos son una fuente de ingresos para su familia? Conclusión del video. Vallejo habla del valor de la solidaridad, de la cual varias veces en esta pieza está siempre rescatada y está estrechamente ligada a la unidad en la lucha. Al mismo tiempo, es necesaria una buena disciplina para lograr esta unión. Podemos rescatar la solidaridad, unión y disciplina que van juntas. Ahora te planteamos lo siguiente. ¿Qué piensas acerca del artículo escrito por nuestro reconocido poeta? Muy buenas noches con todos. Hoy me acompaña la estudiante Carolina, que se encuentra cursando actualmente la carrera de Administración de Empresas, la cual entrevistaremos acerca de la obra Lockout de nuestro gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola jóvenes, buenas noches. Mi nombre es Lady Carolina y agradecerles por la invitación a esta entrevista. Primera pregunta, la cual, Carolina, ¿en qué crees que Vallejo se inspiró para escribir la obra Lockout? Bueno, desde mi punto de vista, creo que Vallejo se inspiró en el Partido Comunista y en los sucesos de la primera gran protesta hecha por los obreros de la fábrica metalúrgica. Esto con la intención de motivar a los demás de luchar por sus derechos y de esa manera empezar una revolución socialista. Bien. Carolina, cuéntanos, ¿qué es el teatro para ti?
El teatro para mí significó desde pequeña una vida, una forma de representar sucesos a través de acciones, creando y descubriendo nuevas cosas que nos llevan a otro mundo donde podamos ser otros. Sí, continuando con la siguiente pregunta, ¿crees que el motivo de la huelga es justificado? ¿Por qué? Sí, después de todo lo hicieron por trabajar, por mantener su salario y de esa manera poder llevar dinero y comida a su familia, o por el simple hecho de sobrevivir. ¿Por qué cree que los trabajadores de las obras no tomaron acción ante de todo esos sucesos? Bueno, esto fue debido a la época en la que estaban, ya que después de todo, ese tipo de acciones que incitaban a una protesta eran castigadas de una manera severa, lo cual provocaba que la persona que lo iniciaba perdiera su trabajo. Y en ese tiempo era algo difícil de conseguir. No se arriesgaban a hacerlo, además los trabajadores no contaban con estatus social alto, lo que dificultaba aún más que se les escuche y en consecuencia se les maltrate. Carolina, mi siguiente pregunta es, ¿actualmente se sigue viendo huelgas como en la obra? Hasta ahora existen. Un ejemplo claro son los profesores que hacen huelga para mejorar sus condiciones laborales para ellos y para sus alumnos. Mi pregunta sería si cambió algo respecto al tiempo donde fue escrita Lockout. Eh, con respecto a las huelgas, cada vez la gente se manifiesta en menor cantidad y en el momento de que las autoridades tratan de neutralizar las manifestaciones, los casos de abuso de fuerza son menores, aunque se siguen presentando en la actualidad. Bien, Carolina, para finalizar esta pequeña entrevista, ¿nos puedes contar cuál fue la reflexión que te dejó esta obra llamada Lockout? Pero la obra me enseñó que con la solidaridad y una buena organización en equipo se puede lograr lo que nos propongamos, siempre y cuando mantengamos una constante perseverancia y estabilidad. Gracias. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos en esta pequeña entrevista.